Ya bien, ahí estamos grabando, le damos la bienvenida a Álvaro Iriarte Barón, él es colega, abogado, ¿cierto? Hola Álvaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, René? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una conversación sobre parlamentarismo. Ya dijimos, Álvaro Iriarte es abogado y además es eh, director de, Contenidos. director de contenidos del Instituto Res Pública, ¿cierto? Es como un think tank, puede ser definido así, Res Sí, Pública. tal cual, René, es un think tank joven relativamente. Nacimos el 2012, recién vamos a cumplir una década, pero para que la gente lo tenga claro, no estamos enfocados a las políticas públicas, ni a las propuestas de gobierno, ni a las propuestas legislativas, sino que nosotros hacemos un trabajo más bien de recuperar temas de ideas en el plano más abstracto, coordinándolos con temas de historia, filosofía, que sirven para la formación del debate público. Claro, tema más de corte genérico. Genérico, sí. Que nos Pudiéramos hemos dado decir cuenta que que es una cosa que falta. claro, podríamos decir que ahí se rescatan los aspectos, llamémoslo así, ideológicos que se hacen el quite. En definitiva, Por ejemplo, como todas las cosas, las ideologías tienen aspectos positivos y negativos. Y últimamente como que nos hemos quedado solamente en el aspecto negativo o la parte negativizante de la voz ideología y en definitiva todos tenemos una. Pero claro. para comenzar, yo me declaro de la ideología del régimen parlamentario. Bueno, en Esa es ese mi sentido, ideología. a título personal, yo soy un seguidor o un fan, como dirían los modernos hoy día, Mm. del régimen parlamentario. Entendido, en mi caso particular, con la mejor tradición, a mi opinión, que es la británica. Sí, claro, pero conversemos un poquito, lo decíamos recién en off, que lamentablemente en nuestro país, por una cuestión de etiqueta, ¿cierto? Y para hacer periodificación histórica, se dice malamente que en Chile habría existido un régimen parlamentario, ¿cierto? Y dice, y hoy día algunos, sobre todo los más ignorantes, señalan que en Chile no puede haber régimen parlamentario porque el parlamentarismo ya fracasó. Mi tesis es que no puede fracasar algo que no ha existido. Nosotros no podemos decir el parlamentarismo en Chile fracasó, puesto que no ha habido régimen parlamentario como para poder medirlo y fracasar. Eso por una parte. Y por otra parte, que independientemente de las dificultades que hayan ocurrido en el llamado periodo parlamentario, jamás en nuestro país hemos tenido, ni tampoco en Estados Unidos, hemos tenido la diferenciación tanto de cargos orgánica, persona jurídica, ni de persona natural distintos a las figuras de jefe o jefa de Estado y jefe o jefe de gobierno. Yo creo que ahí está la clave, porque mientras tú mantengas al jefe o jefa de Estado y cambien los gobiernos, el Estado se mantiene. Y la única posibilidad de supervivencia de las personas de a pie es que el Estado funcione. Más allá de la discusión, llamémoslo así, economicista, que podemos tener un Estado más grande, un Estado más chico, pero no creo que existan personas sensatas de verdad que crean en la proscripción absoluta y total del Estado. Álvaro Iriarte Barón, ¿qué me dices tú de esas reflexiones iniciales? Yo comparto esto, yo creo que en este caso, analizando lo que es régimen de gobierno, René, yo creo que efectivamente en Chile hemos sido presa del Chilean Way. Probablemente lo más correcto sería decir que tuvimos un periodo donde el gobierno tuvo un régimen a lo parlamentario o un régimen con prácticas parlamentarias, pero no necesariamente es un régimen de parlamentarismo. Yo creo que eso es un tema de etiquetas, tú lo decías, un historiador que trabaja con nosotros en el instituto, que es Alejandro San Francisco, siempre dice, lo más dañino para el debate es encasillar con etiquetas. Por supuesto que eso es más fácil para una cuña, más fácil para la prensa, pero para el debate lo limita en exceso. Yo pienso, René, que efectivamente acá hay un tema de fondo. Tú dijiste, hay un tremendo prejuicio en Chile que es que el parlamentarismo se asocia con caos, entre otras cosas porque se asocia con ese periodo tan turbulento de la historia nacional que es el cierre el comienzo del siglo XX, hasta la presidencia de Arturo Alessandri. Ahora, algunos datos que a mí siempre me gusta en este debate, creo que es súper importante poner en la mesa. La Constitución de 1833, que en el fondo es una reforma de la Constitución de 1828. La Constitución de 1833 tiene muchos elementos propios del régimen parlamentario, pero no era un régimen parlamentario, sino que están insertos en la estructura de un régimen presidencial. Quizás de esta dinámica más interesante es las leyes periódicas, que eran
estas 4 leyes que te permitían un cierto muñequeo del Congreso sobre el presidente, que era la ley de presupuesto, que es la más conocida, tenías la ley que te permitía fijar las contribuciones, tenías la ley que te permitía fijar el número de fuerzas del Ejército y la Marina en la ubicación de donde se encontraba el Congreso y en esta dinámica. Las interpelaciones también son una herencia propia de dinámica parlamentaria. Y sin ir más lejos, aunque no les guste mucho, la acusación constitucional de los ministros también. Pero eso estaba inserto en ese marco. Sí, pero sí. son prácticas. Claro, aunque igual es discutible, porque vuelvo a insistir a ver, ¿cómo decirlo? En la lógica, en primer lugar, porque se supone que siguiendo la línea de República estamos hablando en términos históricos, filosóficos, no vamos a hacer política pública en este rato. Pero en términos lógicos filosóficos hay una cosa que se llama esencia, ¿cierto? La esencia, la naturaleza y los accidentes. ¿Correcto? En términos aristotélicos. A lo más tomista posible. Es que no hay otra forma. La manera de ordenarse es esa. No sé si tomista, pero para mí el don Tomás es un precursor de la Edad Media nomás. Pero bueno, recicla Aristóteles. Recicló al señor de esta gira. Pero bueno, la esencia, la naturaleza y los accidentes, nosotros no podríamos atribuirle a un ente, en este caso al parlamentarismo, que porque existieron pseudo accidentes, hubo esencia. Y vuelvo a repetir, la esencia de un régimen parlamentario es diferenciar la figura de jefe de Estado o jefe de gobierno. Si esa figura no está nítidamente separada, no se puede hablar de parlamentarismo y lo que tendríamos que hablar es de régimen presidencial con distorsiones parlamentarias, con parlamentarismo desbocado y con anarquía. Claro, y con anarquía, que es precisamente lo que buscan evitar, porque, y aquí te quiero comentar el otro tema. ¿Por qué crees tú, Álvaro, que los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, en Chile jamás han puesto sobre el tapete, salvo honrosas excepciones, y como son excepciones, confirman la regla general? Y la tesis es que nunca lo han puesto en el tapete, y lanzo otra tesis. Régimen parlamentario mediante, nos evitamos 1973 y 2019. Bueno, yo tiendo a creer que la razón de por qué no se ha puesto en el tapete con seriedad por los partidos políticos tiene dos elementos, ambos propios de la cultura institucional chilena, que tiene elementos políticos, sociales, qué sé yo. El primero es lo que tú acabas de decir, que este periodo de prácticas desbocadas a lo parlamentario entre 1891 y 1925 marcó profundamente y es increíble cómo sigue proyectando, porque ya, si tú consideras el término de eso, que fue en 1925, ya vamos a cumplir 100 años del término de esa dinámica, pero marcó profundamente a los actores políticos como que el parlamentarismo, insisto, que no lo era, pero este parlamentarismo era caos, porque tenías esta situación de las caídas de los gabinetes uno tras otro, las acusaciones de los gabinetes uno tras otro, y en el fondo un control político que dependía de cómo cambiaban las fuerzas en el partido. Ese es el primer elemento, y el segundo elemento tiene que ver con una concepción que esto está ampliamente asociado, y tú también, René, podrías considerar que es parte de un elemento propio del centralismo político de lo que ha sido la dirigencia política nacional históricamente, que tiene un antecedente más antiguo, que tiene que ver con el periodo de anarquía post-independencia. En ese periodo de anarquía post-independencia se forjó en la política de entonces una concepción de que la única forma de mantener al país en orden, que era la principal preocupación en el siglo XIX, el orden, porque el orden daba progreso, no era la movilidad social, no, el orden, porque el orden da progreso y eso te permite vivir en justicia. El orden solo se podía alcanzar a través de una autoridad central fuerte. Y esa autoridad central fuerte, en la visión de ellos, efectivamente. Y esa visión se traspasa, y de hecho, por ejemplo, hay una tesis muy interesante en esto que es del historiador nacional Bernardino Bravo Lira, que sostiene que la Constitución del 33 fue exitosa porque en la práctica lo que hizo fue transformar al presidente en un monarca democráticamente electo. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de superpoderes. Estas dos cosas, René, marcan la cultura institucional chilena
y los partidos políticos, cuando llegan al poder en los distintos periodos, efectivamente, estar en la presidencia, y agarrarte tienes todos una los capa, cargos, po. Tiene y agarrarte no todos los solamente cargos, eso, posibilidad de es nombrar controlar, tal cual, seremi, ministros, directores de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. tal cual, Sí, pero tal eso, cual. eso es pan para hoy y hambre para mañana, y lo vivimos en el 73 y el 2019. Bueno, hay varias personas que consideran, y a mi juicio correctamente, en un ejercicio que es, por supuesto, ejercicio, porque las cosas no fueron así, Sí, que claro, podría ser, ucronía. claro, pero podría ser bastante interesante, y se alega que en un sistema parlamentario estas tensiones institucionales podrían resolverse mejor, porque los incentivos están puestos a encontrar un acuerdo. Es lo que, por ejemplo, acá la gente, uno no piensa, pero otros países, por ejemplo, la misma Inglaterra, cuando ha tenido guerra, hacía los gabinetes de unidad nacional, y el gabinete de unidad nacional era para que el país no se desarmara. Exacto. Y efectivamente tenías a los conservadores, a los laboristas, y los tenías formando gabinete, y además le cuento a la gente para que se espante, porque los chilenos suspendían las elecciones, como por 4 o 5 años sin elecciones, para solucionar la crisis. Pero ahí es porque los incentivos en el parlamentarismo están puestos en buscar acuerdos. Claro. Eso es Porque una realidad. imagínate tú, nuevamente haciendo el ejercicio. Septiembre del 73, Salvador Allende llama a conformar un gabinete de unidad nacional. Por decirte algo, se evita el problema. Esa es una opción, pero para eso necesitas altura política. Y lo mismo en octubre del 2019, Piñera llamando a un gabinete de unidad nacional en donde hubieran estado todos, todas las visiones, todos los sectores. Pero eso es pedirle mucho a un sujeto, un personaje que en el trayecto de su mandato puede volverse loco, como nítidamente se ha dicho en relación al presidente Piñera, por sus actitudes, por todos sus, llamémoslo así, sus movimientos que son medio extraños. Pero independientemente del personaje de Piñera o de Allende, lo cierto es que no dejan de ser personas humanas cualquiera, que mueren, que se enferman, que aquí, que allá. Entonces, más allá de la persona física, las instituciones funcionan con los humanos que les damos vida a esas instituciones, pero no el humano específico, ese señor con nombre y apellido que nos viene a salvar. Entonces, hay un mesianismo detrás tan fuerte en donde esperan que no sé, la señora Bachelet vuelva de nuevo, o Piñera en ese momento cuando se le rescató mucho. O sea, la figura, y no solamente pasa en Chile, sino que en América en su conjunto, y si nosotros vemos ahora lo que está pasando con Trump, régimen parlamentario mediante te evita las figuras como Trump, Bolsonaro, Evo, y así podríamos estar toda la tarde nombrando. Pero en definitiva, el cuento es, ¿qué pasa cuando nosotros fortalecemos las instituciones y dejamos de lado a las personas? Pero parece que eso no vende mucho porque hoy día se dice que lo que importa son las personas y no los partidos. Sí, claro, ya, a ver, por ejemplo, tú hay un ejemplo muy bueno. El presidente Salvador Allende podría haber llamado a un gobierno de unidad, claro, pero también podría haber sido que la misma Confederación Democrática, que era la Democracia Cristiana, y el Partido Nacional, teniendo votos, podían haber ellos censurado al gobierno y generado un gobierno de unidad. Es que ese es el punto, o sea, si tú le pides al personaje Piñera, oiga, señor Piñera, haga algo, como es el frame, ¿cierto? Pero eso es pedirle mucho a un sujeto de carne y hueso. Es No, mejor claro. que las instituciones lo hagan. tengan válvulas de escape. Sí, claro. Y si claro. no tienen la legitimidad de los que en definitiva van a ser los que van a aprobar las leyes, bueno, cambio de gobierno. Pero ese cambio de gobierno tiene que ser decidido por el pueblo. Entendido el pueblo, no solamente la masa, sino que el pueblo son las personas que votan, las que están activas en política, etcétera, a los que les interesa. Sí, lo que ocurre es que hay un tema también que no es novedoso en Chile, pero es un tema de madurez, porque efectivamente hay una cierta dicotomía, a mi juicio, intencional en algunos casos y en otras producto de daño colateral, en el cual se piden más espacios de participación, la gente quiere participar, la gente quiere tomar el control y el destino de la nación, que eso es muy positivo, pero en el fondo tienes una institucionalidad que lo que tenemos hoy día y que probablemente sigamos teniendo después de la convención es una democracia representativa. Y eso significa que la gente elige distintos representantes en distintos estamentos con distintas facultades. Entonces, ¿cuál es la dicotomía que se produce? Para que el parlamentarismo funcionara, lo primero que necesitamos como actitud es entender que si salieron electos determinadas autoridades, esas autoridades representan a la ciudadanía.
aunque la ciudadanía no los quiera ahora, porque por algo salieron electos. Entonces, los argumentos en el caso de Chile, no puedes alegar argumentos de que intervinieron las urnas para la elección del Congreso que está hoy día. Claro. Tampoco puedes alegar que esa persona, o sea, lo que tú podrías alegar es, es que yo me equivoqué cuando voté. Fantástico. Pero sí, ¿cuál es la solución? En 4 años más cambiar el voto. Sí, pero fíjate, ¿o no, René? Sí, sin duda, pero ahí tú hiciste un punto súper bueno, que es, y que me ayuda a mí a mi tesis. La única posibilidad que tú te puedas equivocar, o es más fácil equivocarse, cuando votas por persona. Porque claro, tú te puedes engañar con las personas, decir, no, Marcos López ya me tiene hasta acá, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, y votas por el otro. Y votas por el otro. Pero cuando tú tienes una, llamémoslo así, una conciencia política de clase, conciencia social, conciencia, no sé, de participación, etcétera, 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 tú de alguna manera vas con el transcurso del tiempo creando tu visión ideológica. O sea, por ejemplo, en asuntos, voy a poner un ejemplo solamente para hacer el ejercicio. En asuntos de animalismo, por decir algo, yo no, el animalismo mío no va a cambiar por el candidato. Tal cual. Yo no me puedo desengañar del animalismo. O sea, el animalismo a mí no me puede engañar. Tú vas a buscar el candidato que sea animalista, que es distinto. Correcto. O si quieres lo podemos en temas de aborto. Yo puedo ser pro aborto, semi-aborto o más o menos aborto, ¿cierto? Pero no me puede desengañar a alguien. Yo voté por Álvaro creyendo que él iba a hacer una ley de aborto y resulta que es antiabortista. Por decir. Entonces, el régimen parlamentario lo que busca es que la ciudadanía vote por bloques programáticos y políticos profesionales. O sea, yo voy a votar por el Partido Laborista, por decir algo, porque tiene tal política social, tal otra, y voy a votar por el otro porque, y en definitiva da lo mismo si quien forma gobierno es Margaret Thatcher u otro del Partido Conservador inglés, ¿cierto? O el otro es Tony Blair o el que fuere, pero lo despersonalizamos. En cambio acá en Chile es al revés, o sea, puede aparecer el día de mañana... Puede aparecer, disculpa, ¿no? Puede aparecer el día de mañana un Farcas u otro de estos líderes, llamémoslo así, emergentes, por decirlo de una manera suave. Carismáticos. Carismáticos, ¿cierto? Que, bueno, pueden decir cualquier lecera, pero en definitiva, ¿con quién gobiernan? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo formas, vuelvo a insistir, política profesional? Quizás puede ser por el desprestigio de la clase política o por el desprestigio de los parlamentarios, que si tú le dices a una persona, oye, me gusta el régimen parlamentario, y casi como el meme así, no, parlamentario no. Claro. Bueno, René, esto es un tema, algunas contradicciones que se van viendo y quizás el proceso que hemos estado viviendo del 2019 a la fecha solo las ha mostrado en plenitud, pero por ejemplo, cuando en Inglaterra e incluso en Estados Unidos, que no es un gobierno parlamentario, aquí en Chile se hace todo un escándalo por el programa de gobierno del candidato presidencial. Y el programa de gobierno, más allá de que se cumpla, revisa en cada mandato, aunque tengas tasas de cumplimiento alto, el programa de gobierno hay cosas que no se toman porque te falta tiempo, te faltan votos, te falta iniciativa, te cambian las prioridades y ahí quedan. Está bien, pero se hace toda una parafernalia, pero la gente cuando va a votar no vota por el programa. No vota. No. Ahora, porque votan por el líder mesiánico que los va a salvar. Efectivamente, por la persona. Claro, y en los otros lados, por el señor Padre Todopoderoso, señor Lago, o por la Virgen Bachelet. Pero el punto es ese. En cambio, por ejemplo, entonces, ¿qué sentido con respeto, tiene el programa? Sí, se entiende que es con respeto, no es para... Entiéndase con altura de mira. Lo que ocurre, René, es que ahí tienes una segunda dicotomía o una segunda contradicción muy interesante de la democracia occidental, pero más profunda en América Latina que en otros lados, y en el caso de Chile es patente. Tienes una actitud y hay un comportamiento hoy día de cuestionamiento amplio y total a la autoridad, incluso a la autoridad legítima. Hay desconfianza, abundan las tesis conspirativas, abunda la actitud de no obedecer lo que dice la autoridad porque la autoridad miente y es ladrona, porque ese es el concepto. Pero resulta que cuando vas a votar, votas por la gente sin considerar el programa, sin considerar el proyecto, sino que esperando que sea un líder autoritario dentro de su rol democrático.
Y eso claro, es que eso es brutal, es brutal, es esquizoide. Sí. Pero eso te explica también esta desconexión. O sea, yo con mucho respeto, hablando de respeto, a mí hay una actitud que me encanta respecto de los parlamentarios. Me encanta porque la gente no se da cuenta. Si el parlamentario está todos los días sentado, encerrado en el Congreso, hoy día por redes sociales, la gente empieza a escribirle: se salió y se olvidó, no vino nunca más, no está en terreno, le dimos el voto y nunca más apareció. Entonces el parlamentario, ¿qué va a hacer? Deja votado el Congreso y se viene a meter toda la semana a abrazar señora. Claro. ¿Ya? ¿Y qué le escribe la gente? Lo elegimos para estar en el Congreso legislando. Claro. Y no está legislando. Bueno, pero ¿qué queremos? ¿Cuál es el estándar? ¿Y cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¿Y cuál es el rol? ¿Y cuál es el rol? Ahora, con esto, por ejemplo, yo soy muy crítico. Por ejemplo, de una figura, conversar, la semana distrital o la semana regional, dependiendo si es Cámara de Diputados o si es Senado. La gente... Yo te diría lo siguiente: en un régimen parlamentario, la semana distrital no existiría. No, ¿para qué? Porque los parlamentarios, para salir reelectos... O sea, lo que se necesita, sí, lo que sí se necesita es una oficina del partido político al cual yo voto. Por ejemplo, y porque poder ir ahí a ese partido político yo le tengo que ir a reclamar para la próxima elección no votar por ello. Pero por supuesto. Y tú puedes ahora, tener... pero mira, imagínate las distorsiones en la derecha para no ser cargado de una mata al otro. En la derecha hay una disputa hoy día, ¿cierto?, entre el señor Lavín, que, bueno, ¿para qué vamos a hacer comentarios de Lavín hoy día? Que lo ha intentado siempre y bla, bla, bla. Por el otro lado está Evelyn Matei, que está bombardeando a Sichel, ¿cierto? Aparece Sichel, aparece Desborde, por el otro lado está José Antonio Kast, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y estos señores que emergen tienen los suficientes parlamentarios para que aprueben sus proyectos? No. Entonces se pone la carreta delante de los bueyes. Si nos vamos para el otro lado, la ex candidata presidencial hoy día es constituyente, Beatriz Sánchez, o sea, cero posibilidad de continuidad en un proyecto, cero. Aparece también, emerge el señor Jadwe, pero yo no sé si el señor Jadwe tiene los parlamentarios como para poder gobernar un día siquiera. Y por otro lado, aparece nuevamente nuestra madre todopoderosa, la señora doña Michelle, ¿cierto? Nombrando a dedo una señora de la ONU, y nuevamente la señora Narváez, y preguntamos, ¿y tiene parlamentarios? El señor Vidal tiene parlamentarios, el otro señor del PPD tiene parlamentarios, y así podría, creo que Maldonado también del Partido Radical quería ser candidato presidencial. Pero ¿y tienen parlamentarios? Porque esto es al revés. Primero elijamos los parlamentarios, elijamos los programas, si nos faltan votos, vamos a tener que negociar. Yo voy a tener que negociar contigo y decirte, Álvaro, ¿qué hacemos? Tú eres, qué sé yo, contrario al aborto y yo soy pro aborto. Ahí no vamos a llegar a acuerdo porque no vamos a transar nuestros principios. Claro, pero hay otras cosas donde sí. Pero ojo, entonces no lo pongamos en el programa de gobierno nomás, po. Así de simple. Es que y el día de mañana, cuando haya las mayorías, bueno, ahí se verá y tú aceptarás la ley de aborto y tendrá la suficiente, qué sé yo, fuerza política para que en la próxima elección se derogue la ley de aborto y así sucesivamente en un ejercicio democrático en donde las diferencias las resolvamos racionalmente, obviamente con el contenido de pasionalidad que tiene la política, pero donde corresponde en el foro democrático. Pero claro, fíjate que ahí hay otros puntos interesantes del sistema. En un sistema parlamentario, los parlamentarios hacen política. En un sistema presidencial, y en el caso de Chile, que es un presidencialismo reforzado, que además tiene y que tiene como compañero un hipercentralismo, los diputados hacen lo que pueden. No es que hagan política, y muchos terminan haciendo gestión de asistencia social. Claro. Pero ¿por qué terminan? La pregunta es ¿por qué terminan haciendo? Son casi como call center. ¿Pero por qué? Porque están todos los incentivos institucionales puestos en el para ejecutivo, eso. Claro. O sea, yo te voy a decir una cosa, a pesar de la disfuncionalidad, como está todo puesto en el ejecutivo, los parlamentarios hacen más noticia cuando fiscalizan, cuando denuncian o cuando destraban cosas que cuando legislan. O cuando destruyen al gobierno de turno. Por ejemplo, eso te demuestra que en el fondo los incentivos están mal puestos. Ahora, en el caso de Chile, René, el tema sería un debate porque, disculpa, lo lógico sería que la oposición fiscalice. Sí, claro.
no quienes forman gobierno, o sea, estar todo el día en una pelea intestina, Claro, interna, claro. Ahora, fuego pero amigo y todo ese cuento. pero la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué terminamos con los del propio gobierno fiscalizando al gobierno? Y eso tiene que ver con los incentivos. O sea, yo creo que tenemos problemas serios. Puede O sea, ser por figurar en la tele también. Pero claro, y la pregunta es, si nosotros vamos y le preguntamos a la gente, ¿qué hace un parlamentario? Pocos te van a responder qué es lo que hace. Ahora, si tú le preguntas votan, qué debería... o sea, institucionalmente ¿Ah? lo más importante de un parlamentario es que vota y listo, y se Es acabó. que vota. Pero Vota por y a lo mejor supuesto. puede mejorar algún proyecto por ahí, alguna Pero comisión, claro. etcétera. Pero eso es lo que es. La gente no lo Pero, tiene en el disculpa, radar. un tema. La acusación constitucional igual es complejísima, porque cuando tú cercenas al presidente de la República, haces caer la institucionalidad en su conjunto, porque Tal cual. no solamente estás sacando un gobierno, sino que estás Tal cual. destruyendo el Estado. Entonces, eso es lo que pasó con Dilma. Eso es lo que pasó con Claro. Dilma. Cuando tú sacas a Dilma Rousseff, más allá de si estamos de acuerdo que estuvo bien que la sacaran, ¿no? Pero independientemente de eso, o que le hubiéramos hecho una acusación constitucional a Piñera o a Allende o al que fuera, porque da lo mismo acá el color Claro. político, estás desmembrando el Estado. Y en definitiva, cuando haces caer el Estado, haces caer la misma ley que yo el día de mañana quiero que se respete a mi favor. Pero sí, ese es el tema. O sea, comparemos. En un sistema presidencial, o sea, de la intensidad que sea, pero en un sistema presidencial pasa esto que tú dices. En un sistema parlamentario, si juntan los votos para una moción de censura y cae el gobierno, automáticamente se tiene que formar el gobierno con los que están y Pero no además cae el Estado. se puede gatillar una elección anticipada. Que esa es la idea, que dirima la Esa es la controversia idea. el pueblo llano. ¿O no? Pero Absolutamente. obvio. Entonces, eso es una válvula de escape que el parlamentarismo, Y que lo el otro que es régimen bueno en el parlamentario lo tiene. parlamentarismo, sí, lo otro que es bueno en el parlamentarismo, aunque algunos analistas lo ven como malo, pero todo depende del punto de vista, que a mí me parece saludable que el jefe de gobierno no tenga la legitimidad directa desde el elector a él. O sea, yo voté por, no sé, Paula Narváez, entonces como yo voté por la Paula Narváez, ella me responde a mí. Y no, la gracia es que el elector vote por un conglomerado, por un programa, y esos forman gobierno. Y así de alguna Claro. manera tú destrabas esta sensación de que es mi presidente. Es absurdo eso. Yo Sí, creo que claro. es mejor decir es mi parlamentario del partido al cual yo simpatizo y al cual yo le di la confianza. Sí, claro. Porque Y a ahí ese lo tienes puedo otro reclamar, caso. lo puedo agarrar, lo puedo pescar, lo puedo decir, oye, ya, Claro. en la próxima elección no salí. Pero yo a un En la próxima presidente de la, elección, claro, a un presidente de la República no le puedo decir eso. oye, en la próxima elección podríais competir contra el parlamentario ¿Mm? en tu distrito. Eso es lo que... Claro. Bueno, ahí hay otro ejemplo muy bueno de institucionalidad, porque el parlamentarismo en eso se regula en general. Muchas veces los gobiernos parlamentarios hacen campaña con un líder de partido y ese líder de partido se transforma en el primer ministro o presidente del consejo si estamos en España, qué sé yo. Y ejerce, pero después él, por problemas o por qué sé yo, se va y deja al que lo reemplazan como líder del partido, qué sé yo, Uh-huh. y él forma gobierno. Entonces tú me vas a decir, a la objeción que hace, pero es que la gente no elige democráticamente, perdón, hay mecanismos democráticos, porque es altamente probable que el nuevo tenga, para validar su mandato, convoque una elección. Sí, claro. Sí, por supuesto. Con resultados que pueden ser positivos o negativos. O sea, por ejemplo, el último caso interesante de esto fue el de Theresa May después del Brexit. Uh-huh. O sea, el año 2016, el itinerario completo. El año 2010, Uh-huh. David Cameron llega y tiene que formar coalición el Partido Conservador porque quedó corto. No le dio para formar gobierno solo, Y se ahí tuvo que tiene que aliar negociar. Y ahí con tiene los que liberales negociar. demócratas. Y ahí tiene que negociar porque el programa de gobierno ¿Correcto? consiste en la creación de leyes. Correcto. O sea, Hacen ese tema. y por eso es importante un programa. Hacen ese tema. Van a la elección del 2014, porque ya tienen fijado ya cada 4 años, ¿eh? Y el Partido Conservador, después de un gobierno exitoso, barre con los liberales demócratas, los socios de coalición, que eso no es primera vez que pasa, a la Angela Merkel le pasó lo mismo, barrió con los liberales después de un gobierno, y la gente les dio la mayoría y formaste el gobierno. David Cameron cumple una promesa de campaña y hace el referéndum del Brexit.
apuesta todo porque ganaba el Brexit, pero porque ganaba el permanecer, ganó el Brexit. Llamémoslo David así, Cameron, seguir dentro de la Unión claro, Europea. seguir Él dentro de la apostó Unión. por eso. Ganó el salir, David Cameron renunció y le entregó Pero mira a lo que Theresa hace May. Cameron. Tiene responsabilidad política. Sí, claro, ¿Tú te la asume, pues. tú te imaginas acá en Chile Desbordes renunciando a algo? Sí, ¿Sí? acaba de renunciar para competir. ¿Pero para competir en qué? No sé, en la primaria fantasma. No, entonces, y termino el ejemplo. Dejó a Theresa May, y Theresa May, al poco andar, convocó una elección porque efectivamente tenía que validar su mandato. Y, sorpresa, ¿qué pasó? Theresa May perdió mayoría que tenía y quedó con un margen mínimo, y eso fue lo que al final hizo insostenible la posición de Theresa May, que Para la Theresa May casa. terminó para la casa Sí. y el partido eligió a Boris Johnson. ¿Y qué hizo Boris Johnson en la última elección? Dio vuelta el tablero. Entonces, eso te demuestra que el sistema sí tiene controles democráticos al interior Pero y que no necesitas imagínate con lo que automáticamente votar por pasó la persona. más allá del tema de fondo. No quiero entrar al tema de fondo, pero con las votaciones de los retiros del 10%, Sí, en claro. cualquier país civilizado, Piñera ya hubiera dejado de gobernar. Así de simple. En un partido, o sea, en un gobierno parlamentario de todas maneras, porque habría perdido la confianza. Absolutamente. O sea, y De todas por eso bajan las encuestas y por eso el régimen se distorsiona. Y eso es lo que vivimos también a partir del 18 de octubre. O sea, yo he hecho una lectura institucional más allá del tema romanticón, ¿cierto? Que tienen algunos con octubre. Hay un tema que creo que la clase política ya cortó este asunto y se ha decantado por un semipresidencial. Pero la pregunta sería, ¿pero por qué semipresidencial si ni siquiera se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre un parlamentario en forma? ¿Por qué crees tú que pasa eso, Álvaro? Por lo que te decía yo antes, estos dos elementos de la cultura institucional que favorecen, o sea, seguir autoridad dando central cargo. fuerte. Seguir dando cargo. Y autoridad central fuerte. O sea, en la práctica yo te garantizo que el próximo presidente de Chile, sea el que sea, debería ser lo suficientemente inteligente para armar el programa de gobierno en base a la mayor cantidad de cambios administrativos que pueda hacer, sin necesidad del Congreso. Sí. Y el gallo o la galla, para que no me reten los auditores, pero la persona que haga eso va a ser la más brillante. ¿Por qué? Porque cuando llegue a gobernar va a poder cumplir el programa de gobierno. Entonces, la otra opción es que se hagan los programas ex post. Claro. Midiendo cuántos parlamentarios tengo y con quién voy a gobernar. Porque imagina, si nuevamente haciendo ucronía, porque se le tiran muchas cosas en contra de Piñera, ¿cierto? Hoy día es fácil pegarle a Piñera. O sea, de todas maneras, o sea, hoy día es costo cero. Exacto, pero ojo que Piñera no solamente es el causal de todos los males. Hubo una elección, ¿cierto?, en donde el candidato Guillermo prometía cambio en la Constitución, la candidata Beatriz Sánchez prometía cambio en la Constitución, ¿cierto? Artés ni hablar. Y Piñera pareciera que era el que no quería cambiar la Constitución y resulta que ganó Piñera, ¿ya? Claro. En los países serios, el conglomerado de Guillermo y el conglomerado de Beatriz Sánchez se unen para formar gobierno y hacen un programa común. Y así Piñera no hubiera sido nunca presidente de la República. No, porque te faltarían los números. Exacto, porque Piñera y Kast no les alcanzaba para doblar a Sánchez y a qué sé yo, a... Y la única opción era que si no se ponían de acuerdo Sánchez y Guillé, tendrías que haber hecho un gobierno de minoría. Que, por ejemplo, España en los últimos años ha mostrado muchos gobiernos de minoría porque en el fondo no hay acuerdo para armar gobiernos. Bueno, pero es que en España está gobernando en este rato la concertación con el Frente Amplio. Si es el PSOE con Podemos. Claro, y tienen de vicepresidente a Pablo Iglesias. Que podría ser Beatriz Sánchez, una cosa así. Claro, pero por ejemplo los últimos pero no sabemos cómo van a ser las próximas elecciones. Tú no sabes si Vox sube, tú no sabes qué le va a pasar al PP, qué sé yo, a Ciudadanos, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que yo te digo, insisto, desde una cultura institucional. Y lo segundo es que un régimen hiperpresidencial reforzado como el nuestro también tiene como compañero un régimen hipertrofiado de partido político. ¿En qué sentido?
cuando nosotros estamos hablando en esta discusión de partido político, estamos entendiendo el partido político como una tienda con un proyecto. Claro, pero hoy día, en la y práctica, con un color ideológico nítido, que claro, sea transparente en la sí, ciudadanía y todo el tema. Pero ante todo, está bien el tema, pero ante todo con un proyecto, o sea, saber qué propone. Sí. Hoy día en la práctica, en parte por el desprestigio, pero en parte por la dinámica, los partidos políticos chilenos, salvo con 2 o 3 excepciones, no tienen contenido ideológico. O sea, hay partidos tanto en la izquierda como en la derecha que lo único que le importa es ser el partido más grande de Chile, y lo segundo, en transmitir que es un partido donde caben todos. Ojo con eso. Eso es lo que te está reflejando, es que en el fondo ese partido político perdió uno de los elementos característicos del partido político, que es una visión común de sociedad. Es que sirven para que la democracia funcione, porque la gracia es que los partidos tengan diversas posturas ideológicas para que nosotros las personas nos ubiquemos en alguno de esos y el sistema pueda funcionar de alguna manera meridianamente civilizada. Entonces, René, el problema es que al sistema de un presidencialismo hipertrofiado o un hiperpresidencialismo, tenemos además, de nuevo, porque no es primera vez que pasa en Chile, un régimen de hipertrofia de los partidos políticos. Y el mejor ejemplo de eso es que los partidos políticos, por el sistema electoral que está asociado, lo único donde tienes reales posibilidades de salir como independiente son 2 cargos en Chile hoy día. 3. Uno, alcalde, gobernador regional y presidente. Lo que pasa es que presidente... En el resto de los cargos, las estadísticas son terribles porque en el fondo está bien. No es que queramos que sean todos independientes, pero ¿qué va a pasar en esta elección, René? Se ha presentado una cantidad enorme de candidaturas independientes y como el sistema electoral favorece a los partidos y a los bloques de los partidos, todos esos independientes pueden hacer campañas espectaculares y probablemente no salgan. Y eso también va a traer otro cuestionamiento al sistema. Pero ¿a qué me refiero con hipertrofia del partido? Que los partidos se meten a controlar y a monopolizar la participación política ciudadana, pero no son capaces de generar espacios para que la gente se identifique y participe. Entonces, la práctica... No, porque los partidos políticos son herméticos, son cerrados. Porque si la gente entra en los partidos políticos, les van a comer la de color. Le van a quitar los cargos, qué sé yo. Pero oye, llegaron muchos profesionales a este partido. No nos gusta. No nos gusta. Hay mucha gente joven. Claro, hay gente que piensa. No. Bueno, oye, mira, y a este que entró recién se le ocurrió presentarse a una elección interna. No, ¿cómo se le ocurre? Claro. Y así pasa en todos los partidos. En todos los partidos. Pero y empiezas a crear trabas adicionales. Por ejemplo, la gente no lo cuestiona, porque lamentablemente muchos no competimos. No tiene idea, y no competimos en cargos, votamos mucho, pero no competimos en cargos. Pero fíjate, pues, René, que la ley te reembolsa los votos, pero hay votos que están asociados al partido más que al candidato. Entonces al partido le conviene llevar como militante para que le reembolsen, entonces empiezas con negociar, yo te llevo, pero tenéis que firmar. Claro. Por ejemplo, una de las normas de participación de mujeres tiene que ver con que cuando se puso la ley de cuotas para las elecciones parlamentarias del 2017, te pagaban después 500 UF por diputada, por parlamentaria electa. Súper bueno. ¿Pero a quién se lo pagaban? ¿A la parlamentaria? No, por el partido. Y eso con independencia de que fueras como militante o como independiente dentro del cupo. Entonces, René, eso es un incentivo. Los otros incentivos es que en un sistema parlamentario, las primarias no las determina el partido, sino que las determina los militantes. Y esta diferencia es súper potente. Incluso también en sistemas no parlamentarios, como el de Estados Unidos, pero que para esto funciona muy similar. Si yo quiero ir a una primaria, yo junto las firmas y gatillo la primaria. Acá en Chile, la primaria tiene que pasar por la decisión del partido, del comité central y de los acuerdos de los conglomerados. Y segundo, pues, René, en la práctica, con mucho respeto, es una tontera hacer primarias como norma general para cargos con múltiples elecciones. O sea, cuando eliges 5 diputados, cuando eliges 3 senadores, cupos vas a tener. Es muy difícil. Si la primaria está pensado en una dinámica originalmente de sistema uninominal, unipersonal. Claro. Por ejemplo, la elección presidencial está perfecto que haya primaria. Muy bien.
Claro. En la Ahora, elección de yo alcalde está encuentro que está perfecto. pésimo el régimen presidencial, así que yo lo eliminaría Claro, todo. Las primarias, todo ese cuento para afuera. Balotaje, ¿cachai? chao, para la casa. ¿Cachai? Pero porque Entonces, no ayudan. claro, claro, ¿Sabes claro. qué O sea, más ayuda? Por ejemplo, si en la votación de concejales y hay 6 concejales en Copiapó, ayudaría que tú me dieras la posibilidad a mí para votar de ahora son 6. 8. Ahora son Bueno, 8. bueno, los que Voto sean. múltiple. Claro, Ya, voto múltiple claro. con prioridad. O sea, tú me das la opción, tu Estado me das la opción a mi ciudadano de decir, mire, usted tiene 8, porque 8 van a ser. O en el Ujú, distrito usted elige 5. Así que elija los 5. Entonces yo puedo claro. decir del pacto Chile Vamos, a mí me gusta una, porque me cae bien, me parece responsable, me parece proba. Una de Chile Vamos. Hay otra del Frente Amplio que también me parece bien. Entonces, ¿por qué no los puedo elegir si son Claro. 5? Mira, ese sistema Ahora, de voto múltiple, va a ser interesante que el partido que logre que su lista completa sea la votada, bueno, trabaje más nomás, pero claro, persuada más. bueno, ese sistema se utiliza en la elección de alcalde de Londres, gran área urbana, y tienen un sistema, entonces tú votas. Y el sistema es muy interesante porque te dan, en el fondo, dependiendo, creo que te dan hasta 5 votos. Y tú los tienes que colocar en orden. ¿Eh? Uh-huh. Entiendo que Nueva Zelanda también tiene un sistema, no me quiero equivocar, pero entiendo que sí. Entonces tú los colocas. Entonces hacen el recuento de votos y en la primera votación cuentan solo las primeras preferencias. Y si obtienes ahí, porque te colocan barreras del 50 más 1, o del 40 más 1, o de 40 más 10 puntos sobre el otro. Si pasas la barrera, se acabó. Si no pasas la barrera, te dejan contabilizados tus votos de primera preferencia y comienzan a contar la segunda preferencia. Pero eso es más Y con eso, democrático. pero por supuesto, pues, pero por supuesto. Y Porque de en el hecho, fondo con eso tú implica, mejorarías la participación de independientes, pero por supuesto. podría competir un independiente en igualdad de condiciones. Piensa tú en todos los pobres, yo lo digo así, pobres, qué sé yo, independientes que se van a presentar ahora, que no vayan en lista de Claro. independientes, salvo los independientes no neutrales que hicieron un partido político, porque eso es lo que Es hicieron. una, ahora, tú te has puesto a pensar lo interesante o por no decirlo, lo bizarro que es un pacto de independientes. Es ridículo. Es ridículo, pues. Es Sí, claro, ridículo. pero es que si tú le dices eso a la gente, oiga, ¿sabe qué es ridículo? La gente hoy día tiene una sensación de decir independiente igual bueno, Sí, pero independiente igual sano. sí, sí. Ahora, también Es nosotros una. tenemos un discurso un poco esquizofrénico, porque de alguna manera yo trato de defender a los partidos políticos, pero en este rato yo no me metería en un partido político, No, porque dan es que es, náusea. Entonces, ese pero es es el que es cuento que obvio. desde la academia y la teoría, ¿cierto? Desde los libros, llamémoslo así, sabemos el rol institucional que cumplen los partidos políticos, pero sabemos que huelen a azufre también. Sí, claro. Mira, René, en ese sentido, yo creo que lo que falta seguir desarrollando en Chile, que estamos atrasados comparado con todos los regímenes parlamentarios que funcionan, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, el mismo España, Canadá. no sé si Canadá. ¿Qué te quiero decir? Nos falta otro aspecto, desarrollar una sociedad civil mucho más vigorosa, que además los partidos nos ponen trabas. Yo trabajo en un centro, un think tank que es de la sociedad civil, los partidos siempre te ponen trabas, porque los partidos tienen financiamiento público, porque modificado la ley, en cambio las organizaciones, los centros de estudio, las ONG, tienen que salir a buscar donaciones, y anda a conseguir una donación en Chile con el trámite de insinuación, con el pago de impuestos. ¿Pero por qué te pongo esto? Porque en estos países el partido puede tener las mismas malas prácticas que nosotros, pero la diferencia es que tiene sociedad civil que lo presiona y que tiene la capacidad de levantar candidatos que compiten, ya Claro. sea como Y ojo, no independiente. solamente la sociedad civil, digámoslo así, ONG, think tank y todo, sino que también pudiéramos sumar ahí también, qué sé yo, sindicatos, Sí, asociaciones pues, de por supuesto, vecinos, pero por supuesto, todas. clubes de Lo que pasa es que, ajedrez pero que tengan la capacidad de poner en el fondo contra la pared y de a los movilizar partidos gente, políticos. por Pero supuesto. claro, porque si no tienen la capacidad porque si la ONG no va a tener la capacidad de generar liderazgos, o si los genera, pero no tiene la capacidad de movilizar gente, René, el problema sigue ahí. Pero eso es un buen mecanismo de control, porque eso te permite, de alguna manera, tomar, de alguna manera, lacear a los partidos y volverlos a su eje, a su centro. Pero ¿por qué a la derecha, por ejemplo, cuando tuvo todo el poder, ¿cierto? Jaime Guzmán mediante, teniendo el poder, pudiendo haber previsto, oye, mira, ¿sabes qué?
queremos cuidar una institucionalidad, ¿por qué no régimen parlamentario? ¿Les dio miedo que...? No, yo creo que no estuvo en discusión derechamente. O sea, cuando tú revisas las actas de la Comisión Ortuza, tú te das cuenta que en el fondo la visión era esta que estamos conversando aquí. Había una reticencia de, ¿cómo se llama esto?, del régimen a lo parlamentario, a lo que además se le agrega una crispación con el rol de los partidos políticos en el periodo 60-73. Y eso, y en el fondo... Pero es que al revés, o sea, el régimen parlamentario sana eso. En vez de agudizarlo, teóricamente claro, lo sana. Teóricamente, pero la gente que no confía no lo ve como que lo sana, sino que lo ve al contrario, como que es lo que lo potencia. Entonces, a mí me da la impresión, René, del estudio de esas actas, como también del Consejo, de las actas del Consejo de Estado, nunca fue opción. Y en el fondo la respuesta era ojo que el problema que se había tenido con Allende era que tenía demasiadas atribuciones, y lo que hicieron en la Constitución del 80 fue darle más atribuciones. Claro. Pero por eso te digo, si no tiene, tiene que ver con ideología. Por ejemplo, tiene que ver con prejuicios institucionales. Llamémoslo así, en el sector más conservador, liberal, qué sé yo, llamémoslo así en fácil, la derecha por una parte y la izquierda por la otra. ¿Por qué no parlamentario? Porque, por ejemplo, en partidos de vanguardia, supuestamente de sectores progresistas de izquierda, me consta que han dicho, no, es que no estamos preparados. Así como esa clásica, es decir, no estamos preparados. Pero no estamos preparados. ¿Cómo? O sea, pero sí estamos preparados para un semi, pero no conocemos el parlamentarismo. Oye, la pregunta es ¿quién no está preparado? ¿Los partidos, los políticos o la ciudadanía? Esa es la pregunta de fondo. Yo creo que la ciudadanía está lista, pues, si, mientras más transparencia, más claridad frente a los programas, etcétera. Lo que pasa es que se ve todo en muy corto plazo. O sea, por ejemplo, vuelvo a insistir con el tema del aborto. Ya, el aborto, ganamos el aborto, listo, pero si cambia el gobierno puede derogarse la ley. ¿Cuál es el problema de eso? Sí, claro. Y eso es democracia. Tú llegas al gobierno, eres capaz de modificar la ley. Fin del comentario. Pero hoy día un presidente de la República llega al gobierno, pero no es capaz de modificar la ley. Bueno, y eso va a ser un problema porque cuando se discuta en la convención constituyente esta situación, resulta que yo concuerdo contigo, está bien, probablemente salga en andas, en procesión, el régimen semi... como quiera, porque al final van a hacer la discusión, va a ser de, no, si mira, si semipresidencial y semiparlamentario es lo mismo. El punto es otro. El punto es, primero, cómo se va a configurar. Y en el fondo, ¿por qué estamos seguros que es positivo? Como tú haces la pregunta, ¿por qué no el parlamentario? Yo pregunto al revés, ¿por qué estamos seguros que el semi es positivo para Chile? Exacto. O sea, porque además, distinto sería el caso que tú me dijeras, que no se hace así en materia de régimen de gobierno. Que tú me dijeras, mire, vamos a establecer un régimen semi por 10 años y a los 10 años vamos a llevar un plebiscito para que la gente decida si quiere régimen parlamentario. Claro, y además eso no pasa. Se da la otra distorsión muy fuerte, que no sé si lo hablamos ahora o lo conversamos en algún momento en off, que la discusión constitucional solamente se está dando en torno a derechos. Sí, claro. No hay una discusión en cuanto al régimen de gobierno, y nuevamente ponemos la carreta delante de los bueyes, o sea, sin discusión acerca del gobierno. O sea, de hecho, la discusión constitucional en serio es la discusión acerca del gobierno. La discusión constitucional en serio es el régimen de gobierno, la estructura del Estado, órganos autónomos y relaciones entre los poderes del Estado. Esa es para mí la discusión constitucional real. Más, como apéndice, el reconocimiento de garantías y derechos. Pero es que el tema de los derechos, ya Chile ha suscrito pactos internacionales que no puede derogar, ponte tú, los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos. Pero por supuesto. Y no solamente entonces, eso. ¿para qué vamos a discutir los derechos humanos si ya sabemos todos cuáles son? O sea, ¿qué vamos a discutir, además, Álvaro? Oye, ¿sabes qué? El derecho, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Oye, pero si hay programas de vivienda, si eso se puede hacer a través de la ley. Oye, y no solamente a través de la ley, también se puede hacer a través de mecanismos de administración, decretos, actos administrativos. Si el punto es otro. Política de crédito, de hecho, si tú tienes una política de crédito sana, vas a dar más derecho a la vivienda que poniéndolo en la Constitución. O sea, pero por supuesto. Y no solamente eso, vas a asegurar que haya más difusión de la vivienda. Y por ejemplo, en ese sentido, alguien del mundo conservador, liberal, derecha, debería estar promoviendo la mayor cantidad de propiedad. O sea, que la gente tuviera 2 casas.
no una, que tuviera, o sea, ver cómo, con acceso al crédito, como dices tú, y con otras medidas, que tenga la vivienda propia y una vivienda de veraneo. Porque uno de los elementos que debería estar presente es la difusión de la propiedad, para crear este concepto de democracia de propietarios. Pero no va a estar eso en la discusión, que es lo que tú dices, y eso No, no tiene ahora por qué estar en la discusión. la discusión yo creo que es una discusión de políticas públicas y una discusión de programa de gobierno de lo que tú le ofreces a la gente Tal cual. en una situación normal, pero si estás instituyendo el poder constituyente originario, tú no te puedes poner a discutir política habitacional, pues, o sea, Pero por supuesto. diría que hasta de mal gusto. O sea, yo creo que es no entender lo que está detrás del poder constituyente. O sea, incluso muchas de las constituciones de estos mismos países que hemos hablado, sobre todo las de los países anglosajones, son constituciones que la gente que va a ir a la constituyente o la gente que va a votar con cierta hiperesperanza en la constituyente se deprimirían de leerla, porque todo tiene que ver con la función del jefe de Estado, jefe de gobierno, del parlamento, los límites, ¿Qué es lo que importa? Si lo todo demás, lo otro es por ley. lo demás lo podemos dejar para la lucha política de por qué tienen que votar por ti y no por mí. No por el otro. Claro, exactamente. Pero claro. Pero bueno, tenemos el país que tenemos y tenemos los candidatos que tenemos. De los que están inscritos, de los que tú conoces, ¿hay alguno, alguna que crea en el régimen parlamentario, por lo menos? Porque, ojo, una cosa es que resulte el régimen parlamentario, pero otra cosa es entregarse desde ya. Y yo los veo entregados desde ya, así como, no, en Chile no funciona, entonces ya, semi. Pero mira, no hay un esfuerzo ni intelectual, ni siquiera de debate. De hecho, para mí es raro que alguien quiera conversar de parlamentarismo porque uno o no sabe, o no se lo pasaron en la universidad, o si se lo pasaron no fue a esa clase. Y sería, o sea, y de hecho eso pasa yo tengo colegas, amigos en Argentina, en México, en Guatemala, que y les pregunto exactamente lo mismo y no, parlamentario no, es que sería un desorden. Y es como un calco en América completa, así. No funciona, así como, no funciona, pero ¿y alguna vez ha funcionado? No importa, pero no funciona. No funciona. Y la pregunta es que, por último, René, solo por mi parte, como para ir dando un círculo completo, cerrarlo. Si estamos tan convencidos que no funciona, la pregunta es, ¿hemos estudiado por qué no funciona y qué podríamos hacer para que funcionara? Porque esa es otra aproximación, René. Porque es ridículo, porque los países más exitosos, no hay ningún país exitoso que no sea parlamentario. Nómbreme uno. Que no tenga, que no tenga prácticas parlamentarias. Porque antes el ejemplo era, decían, no, parlamentario no, porque Estados Unidos no es parlamentario y míralo cómo es exitoso, pero vamos a ver hoy día Estados Unidos, ¿cómo está? Sí, pero además en el caso de Estados Unidos, yo ahí tengo un punto, Estados Unidos es presidencial, pero Estados Unidos tiene no de elección directa, y no de elección primera directa. cosa, y segundo, en Estados Unidos el Congreso tiene atribuciones que los congresos latinoamericanos no tienen. No, exactamente, no, sí, y segundo, y ojo, segundo, es presidencial, no presidencialista. Por ahí va, y el federalismo. Entonces, en Estados Unidos, oye, perdón, pero en esa dinámica, en las asambleas estatales son la mitad del cuento para gobernar un estado, y por eso tienes diferencias, tienes estados exitosos y no tan exitosos. Y ahí pero sigue siendo legislativo. Y rogas tú el poder constituyente en las bases. Al nivel de estado. Ahí está el poder. Ahí está. Y el poder lo tiene el pueblo, en teoría. Ahora, es más, te voy a dar otro dato de Estados Unidos. No te olvides que efectivamente no es parlamentario, pero aparte de esto que estamos conversando, en Estados Unidos los consejos municipales o los similares, que serían los condados, tienen facultades que son legislativas. Las ordenanzas municipales... Es que va una cosa de la mano de la otra, porque... Sí es. Yo siempre lo he planteado así. En Chile la discusión seria que hay que dar es analizar desde una óptica parlamentaria todos los cargos de poder. Por ejemplo, en la comuna, régimen parlamentario comunal. Y te evitas estos personajes alcaldicios que ya son nauseabundos. Ahora, los caudillos. Ojo, que ese caudillo, si lo hace muy bien en un régimen parlamentario, podría gobernar toda la vida. Sí, claro. Porque el régimen parlamentario premia al que lo hace bien y expulsa al que lo hace mal. Pero el régimen presidencial o el régimen caciquista, llamémoslo así, aunque tú lo hagas perfecto y maravilloso, te tienes que ir. La pregunta es, ¿por qué tuvo que irse Bachelet si lo estaba haciendo teóricamente tan bien? En un régimen parlamentario, si fuera la líder, podría haber seguido como la Merkel. Claro. ¿Por qué no? Bueno, y además que en el fondo, en esa misma dinámica,
también implica que la gente se ponga a pensar, porque en un régimen parlamentario es muy difícil que tengan límites a la reelección. Claro, Por lo que dices tú, por lo que dices tú. Pero necesitas legitimidad de los grupos que te sustentan. Porque si no, no ganas la elección. Porque si no, no ganas la elección. Y ahí se produce un Sí, círculo virtuoso. Esa es la Pero por gracia de los supuesto. círculos virtuosos. Que si lo haces bien, bueno, quedes, y si lo haces, pero no un sistema de partido único. O sea, es que ahí nos vamos para el otro lado. Y yo creo como para ir cerrando, Álvaro, aprovecho de darte las gracias. Lamentablemente estas cosas no se debaten entre los candidatos, no, jamás he visto una discusión de este tipo, salvo en algún momento Marco Enrique Ominami, creo que el año 2004, ¿No es? 2005, no, cuando era parlamentario, presentó un proyecto de reforma para acercarse al parlamentarismo. Sería en el siglo XXI el único, creo. Sí. Pero eso pasó, no es por defender a Meo, qué sé yo, pero un dato, uno lo puede buscar. Dentro de los partidos políticos, el Partido Radical en sus comienzos con los Copiapí, ¿no es cierto? Con Pedro Longallo, Manuel y qué sé yo, ellos tenían en su declaración de principio el régimen parlamentario, en algún momento. Claro, pero claro. Cuestión que debiéramos rescatar nosotros como atacameños, independientemente que el Partido Radical hoy día sea una cosa distinta. Pero, ¿a dónde voy? El punto está en que lamentablemente, nadie habla de este tema. Y es el momento, creo yo, Álvaro, de ir instalándolo. Por eso te preguntaba y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees tú que alguno de los candidatos, tanto de derecha, izquierda, Frente Amplio, PC, etcétera, estén abiertos a esto? Porque, ojo, el sistema unicameral, en vez de ser remedio, es la peor enfermedad. Sí, claro. A mi gusto. No sé qué opinas tú de eso. Lo que pasa es que ahí también tienes otro tema. Un sistema bicameral tiene que tener un origen diferenciado. O sea, el criterio de elección tiene que ser distinto. Y en Chile, aunque me digan lo contrario, el criterio no es distinto, porque el criterio sigue siendo poblacional. No, es claro, igual. Exacto. Es igual, porque lo hermoso sería que estableciéramos que Atacama, sin importar la cantidad de población, tiene el mismo número de senadores que Santiago, la región metropolitana. Y ahí tienes un justificado el bicameral. Pero hoy día no lo tienes, pero efectivamente el unicameral puede transformarse en si vamos a mantener la dinámica de un gobierno presidencial con este juego de reglas que estamos conversando, mira lo que pasa en Perú. Sí, no, lo de Perú es acercarse, llamémoslo así. A ver, el otro día me preguntaban por Perú, pero ¿y cómo si Perú igual tiene posibilidad de censura y todo? Sí, pero mira cómo están los peruanos. Y lo ojo que por lo mismo, po. Y lo ojo que las censuras son censuras de la cúspide del poder. La gracia es que la censura venga acompañado con un reforzamiento desde las bases. Que es el llamado a elecciones. Llamado a elecciones. Y esto los ingleses lo tienen claro hace muchísimo tiempo. Sí, pues. ¿A quién podríamos persuadir, Álvaro? Yo creo de hablar de política en serio. Digo, ¿estarán dispuestos los candidatos a esto? Yo creo que tendríamos que preguntar, porque primero esperemos a que los aprueben. Sí, claro. Pueden haber sorpresas. Pueden haber sorpresas. ¿Cuándo tenemos definición de eso, Álvaro? Se supone que la resolución tiene que salir el 23 de enero. ¿Ah? Y ojo, porque si los candidatos a constituyente quedan fuera, tienen que reclamar ante el Tricel directamente. Es como los diputados y senadores. No reclaman ante el Tribunal Electoral Regional. Entonces va a ser interesante esa figura, pero deberíamos tener los primeros aceptados el 23, si no quedan allá afuera. Yo creo que ahí, René, tendríamos que ver para poder hacer sondeo nosotros y ver quién quiera hablar de esto. Claro, porque en definitiva yo sé que es más sexy hablar de los derechos. Obvio. Y es más fácil también hablar de los derechos, pero si el día de mañana queremos tener una democracia sana, tenemos que hablar de régimen de gobierno, régimen de Estado, Claro. Y ahí todas las personas, independientemente de nuestro color político personal, de nuestro corazoncito, tenemos que de alguna manera dejarlo de lado para converger en reglas comunes que se llaman constitución. Eso no tiene otra ciencia. Pero René, te planteo otro desafío de esta misma conversación de los candidatos. Te apuesto que todos los candidatos inscritos van a estar a favor de la descentralización. Pero en su cabeza, probablemente. No, pero es que ellos creen que ellos ya cumplieron con el gobernador regional, si estamos listos con la descentralización. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, hay mucha gente que cree que descentralización es votar y elegir las autoridades. Y la descentralización tiene 3 pilares.
votar y elegir las autoridades, manejo de presupuesto propio y responsabilidad política institucional. Claro. Y yo no veo que haya posibilidad que fueran acompañados, ojalá, de descentralización no solo administrativa, sino que también política, y eso implica legislar. No podemos sobrevivir el día de mañana con el mismo código de agua de Coyhaique en los Copiapinos. No tiene sentido geográfico. Nunca lo ha tenido, ¿ah? Ojo, nunca lo ha tenido. Yo creo que uno de los grandes problemas de la situación del recurso hídrico hoy día es aplicar el mismo criterio para todo el país. O sea, desde que eso estamos de acuerdo. Lo mismo pasa con temas como la minería. O sea, el código de minería en Arica y Iquique funciona igual que en Copiapó probablemente, pero a medida que se van corriendo las exploraciones, te quiero ver cómo va a funcionar en las zonas que están cultivadas y plantadas del Maule y de O'Higgins para entrar ahí. O en las zonas de forestación también es lo mismo. Por ejemplo. Entonces, pero la descentralización tiene ese tema. Yo, por ejemplo, te pregunto, en varios países donde tienes descentralización más real, por no decir real, por ejemplo, tú puedes juntar firmas y puedes hacer una elección revocatoria de la autoridad. Bueno, claro. Probablemente el gobernador regional y el alcalde, dado que son uninominales, deberían estar asociados con un referendo revocatorio. Claro, ahora, yo no sé si sea necesario, y es muy políticamente incorrecto decirlo, esta figura rancia del gobernador regional. Yo creo que es una estupidez transversal, una tontería para darle a un señor un chofer y una secretaria. No. Y además... Oye, porque ¿qué otra atribución, alguien me puede explicar, qué atribución tiene el ñato de ser gobernador regional? Yo la verdad es que veo que todas las atribuciones relevantes las sigue teniendo el delegado presidencial. Por eso te digo, es para darle a un politiquero, digámoslo así, claro, de medio pelo, ahora chofer y secretaria. Yo lo que encuentro más lamentable... secretario y chofera. Yo lo que encuentro más lamentable es que... primero, que haya gente que crea que con esto es un avance de la descentralización. Pero si lo dicen. Como tú lo dices, se lo dicen, yo lo he escuchado. Todos. Lo dicen, con nombre y apellido. Tú le puedes preguntar a Noman y te va a decir lo mismo. Le vas a preguntar a la Chicardina y te va a decir lo mismo. No, estamos listos. Cumplimos. Y lo segundo que yo encuentro brutal es que en el fondo, ¿cuál es la gracia de crear instituciones sin atribuciones? Eso es un mal endémico que no puede continuar. O sea, hay que ver cómo sacarlo, pero ¿por qué creas instituciones que generan cargo, gasto fiscal, y que no tienen atribuciones ni capacidades reales de gestión? Es que ahí es donde se aumentan las tesis conspirativas, pues, Álvaro. O sea, o a menos que apliquen la navaja de Hanlon. No es maldad, es mera estupidez. ¿Cachai? A mí me gusta esa tesis. ¿Cachai? Entonces igual es complejo. A mí me gusta. Sí, yo creo que es la más cierta, pero igual no deja de ser triste para aquellos que creemos que con un poquitito de voluntad se pueden cambiar ciertas cosas. Y vuelvo a insistir en el concepto de constitución. La gracia de la constitución es que personas de diverso pensamiento, llamémoslo así, ideológico, de trinchera, ¿ya? Como pudiera ser el aborto, la política habitacional, etcétera, converjan en la casa común. Oye, te quiero dar un dato que estamos trabajando en Red Pública para publicar los próximos días dentro de nuestra serie de discursos públicos. Fíjate que en el año 1920, cuando nomina la convención de la Alianza Liberal Arturo Alessandri Palma, yo te quiero decir cuál es, en su discurso de aceptación, en abril, él habla respecto del problema del centralismo. Y te quiero decir cuáles son los 3 ejes que él delinea en 1920. Pero que no lo puso en la Constitución el pesadito. Que no, tal cual, pero quiero decirte cuáles son los ejes. Primero, elección de las autoridades locales directamente por las provincias. Segundo, facultad para atender las necesidades locales con sus propias actividades. Y tercero, inversión de los caudales públicos por ellas mismas. Eso es lo que hoy día la tesis moderna te habla de que es elección democrática, transferencia de facultades y transferencia de patrimonio. Pero si no hay tesis moderna, ni antigua, ni nada, no vamos a inventar la pólvora. Si el problema está en que todas estas cosas que se han dicho desde siempre no se aplican, no se dicen. Y los conservadores tienen sus problemas internos, y los liberales tienen sus problemas internos, y los socialistas tienen sus problemas internos, y los comunitaristas tienen sus problemas internos, y en ningún momento son capaces de decir ya, dejemos las armas a un lado
y sentémonos a ver cómo construimos el país de aquí a 15, 20 años más. Yo para cerrar te digo, lo único que se ha avanzado en descentralización es la elección de las autoridades. Y por lo tanto no es real, es cojo. No tienes las facultades y no tienes el patrimonio. Pero para que no nos deprimamos, podríamos dejar como compromiso que vayamos viendo quiénes son los candidatos que se atrevan con el parlamentarismo. Yo espero hacer esta, llamémoslo así, esta mini cruzada, porque la considero positiva y porque hace converger a las personas independientemente de su color político de trinchera. Yo creo que pudiéramos hablar de esto con cualquiera. Deberíamos, busquemos, a lo mejor encontramos más de uno. Perfecto, ese sería entonces el compromiso. Gracias, Álvaro. Y que nos explique su Por visión. supuesto, a ver, que primero a lo mejor vamos a tener que educarlos, sí, pues no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, pueden decir, oh, estos gallos soberbios se juntaron y toda la cuestión, no, que son malos. Pero no hay maldad aquí, hay pura... no sé qué es. Amistad cívica republicana. Sí, eso me gustó, amistad cívica. Solo amistad cívica republicana. Y con respeto, como el meme. Absolutamente. Y después podemos tener el foro para pelear. En forma transparente, claro, pues. Por cierto. Y que gane la idea más mejor, como dijo el filósofo nacional. El gran filósofo. ¿Ah? Sí, es el mejor de todos. Ya, amigo, un abrazo, colega, y que te vaya muy bien en tus investigaciones ahí en Res Pública. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, René. Nos vemos. Chao, chao.